Una proporción es una ecuación en la forma de A sobre B es igual a C sobre D, donde B y D no son iguales a cero. Hay dos formas comunes de resolver una proporción. Podemos resolver una proporción tal como lo resolvemos una ecuación racional al borrar las fracciones de la ecuación multiplicando ambos los lados por la pantalla LCD. Y también podemos resolver una proporción mediante la multiplicación cruzada. Echemos un vistazo a ambos métodos. Primero resolvamos esta proporción como si resolviéramos una ecuación racional multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. Como el mínimo común múltiplo de 6 y 24 es 24, podemos borrar las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados por 24. Esto nos da 24 veces 2 sobre 6 es igual a 24 veces x sobre 24. Si es útil, podemos escribir 24 como una fracción con un denominador de 1. Y ahora simplifiquemos todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores antes de multiplicar. Aviso 24 y 6 comparten un factor común de 6. Hay uno 6 en 6 y 4 6 en 24. Ahora solo tenemos 4 por 2, lo que equivale a 8. A la derecha, tenemos un factor común de 24. Hay un 24 en 24 aquí y aquí. Ahora solo tenemos una vez x, que es igual a x. Entonces tenemos 8 iguales x, que es equivalente a x igual 8, que es la solución a la proporción. Ahora resolvamos la misma proporción usando la multiplicación cruzada. Una propiedad de las proporciones es que los productos cruzados son siempre iguales. Para la proporción A sobre B es igual a C sobre D, los productos cruzados son a veces D y B veces C. Y para las proporciones, los productos cruzados son siempre iguales y, por lo tanto, A veces D siempre será igual a B veces C. Por ejemplo, si tenemos 1 sobre 2 es igual a 3 sobre 6, o 1 2 es igual a 3 6, observe que 1 por 6 es igual a 2 por 3. Usemos esta propiedad y resolvamos la proporción nuevamente. Una vez más, los productos cruzados son 2 veces 24 y 6 veces x, lo que significa que 2 veces 24 o 48 deben ser 6 veces x, que es 6x. Y ahora, para resolver esta ecuación, dividimos ambos lados entre 6. 48 dividido entre 6 es 8. A la derecha, 6 dividido entre 6 se simplifica a 1. Una vez x es x, y obtenemos 8 es igual a x, que es equivalente a x es igual a 8. Y, por supuesto, obtenemos la misma solución. Sin embargo, antes de ver un segundo ejemplo, hay un par de otras formas en que podríamos haber resuelto esta proporción. Usando lo que sabemos sobre fracciones equivalentes, observe cómo observando los denominadores, porque 6 por 4 es igual a 24, podríamos haber multiplicado 2 por 4 y si 2 por 4 es 8, lo que también nos daría x es igual a 8. También podríamos haber notado que dado que 2 veces 3 es igual a 6, podríamos haber preguntado, ¿qué número por 3 es igual a 24? Que también nos hubiera dado 8. Pero estos dos métodos solo son convenientes cuando tenemos buenos números, lo cual no siempre es el caso. Veamos un segundo ejemplo. Resolvamos esta proporción. Nuevamente, resolvamos esta proporción. Primero, a medida que resolvemos ecuaciones racionales, lo que significa que multiplicamos ambos lados de la ecuación por la pantalla LCD para borrar las fracciones de la ecuación. Bueno, aquí tenemos un denominador de 3 y un denominador de x, y, por lo tanto, la pantalla LCD es igual a 3x. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por 3x. Y, de nuevo, si es útil, podemos escribir 3x con un denominador de 1. Y ahora simplificamos antes de multiplicar. Aquí tenemos un factor común de 3. 3 dividido por 3 se simplifica a 1. Donde hay 1, 3 y 3 aquí y aquí, ahora solo tenemos x veces 8, que es 8x. Igual, a la derecha, tenemos un factor común de x. X dividido entre x se simplifica a 1. Y tenemos 3 veces 12, que es igual a 36. Ahora para resolver x, dividimos ambos lados entre 8. 8 dividido por 8 se simplifica a 1. Tenemos x es igual a 36 8, pero esto simplifica. 36 y 8 comparten un factor común de 4. Para simplificar, dividimos el numerador y el denominador por 4. 36 dividido por 4 es igual a 9, 8 dividido por 4 es igual a 2, lo que nos da x es igual a 9 2. Y ahora resolvamos nuevamente usando multiplicación cruzada.
Los productos cruzados son octava veces y 3 veces 12, lo que significa que 8 veces x u 8x deben ser 3 veces 12, que es igual a 36. Y al igual que aquí, ahora dividimos ambos lados entre 8. Simplificando, obtenemos x es igual a 36,8, que sabemos que es igual a 9,2. Dándonos la misma solución de x es igual a 9,2. Observe cómo para esta proporción, no hubiera sido tan fácil determinar en qué momento 8 es igual a 12 para determinar por qué multiplicar 3 para determinar x. Y tampoco hubiera sido tan fácil determinar qué veces 8 es igual a 3 para determinar qué veces 12 es igual a x. Espero que hayas encontrado esto útil.